tendremos historia y novedad. Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Peligro en el gallinero. ¡Traje mis salvavidas! ¡Sí! ¡Papi! ¿Estamos lejos todavía? Gaby, creo que llegamos. ¡Hola! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Hola, Laura! Yo no sabía que tú tenías un gatito. No solo uno, ¿verdad, Laura? Tiene 3 gatitos. Este es León y también tengo a Lili y Lince. Pronto aparecen aquí. ¡Qué alegría recibirlos aquí! Sí, lo logramos. ¿Y tú, Miguel? Miren, Miguel ya los conoce. Vamos entrando, pónganse cómodos. Mami, ¿puedo mostrarle a Gaby la gallina con sus pollitos? ¡Pollitos! Me encantan los pollitos. Claro, hija. Están allí, en el corral. Yo también quiero verlos. ¿Cuántos hay? Sasa ya empolló 12 huevos, ¿verdad, papá? Sí, y nacieron todos los pollitos. Ahora ellos tienen 2 semanas. ¿Por qué la gallina se pone así? ¿Será que nos tiene miedo? Niños, algo no está bien. Vengan aquí. Ahora. Voy a ver qué está sucediendo. Es mejor que vayamos a la huerta mientras, amigos. Los tomates están maduros ya. Después volvemos a las gallinas. Se puede ver que la lluvia les hizo bien a las verduras, Paloma. ¡Qué linda está tu huerta! Y querido, ¿qué pasó? No me van a creer. Una serpiente. Pero ya la atrapé. Di aviso al Centro de Evaluación de Animales Silvestres y la están viniendo a buscar. Todo fuera de peligro. Menos mal me di cuenta de que Sasa estaba rara. Ya había escuchado algo de esto, pero nunca había visto a una gallina reuniendo a sus pollitos así. De esta forma protege a sus hijitos, ¿verdad? Es una escena muy bonita para ver. Demuestra tanto cuidado. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo que quería hacer con su pueblo, no? Me parece que leímos sobre eso no hace mucho tiempo. Tienes razón, Nick. Jesús dijo eso cuando contempló Jerusalén desde la cima del Monte de los Olivos. Eso está en Mateo 23, si no me equivoco. Sí, también lo leímos en el primer capítulo del libro Los Rescatados. Creo que por eso tú lo recordaste, ¿verdad, Nick? Ah, ¿ese es otro libro? ¿Vamos a querer leer ese también, no, mami? Sin duda. Después del primero que leímos, imagino que este también será muy bueno. Pero ustedes ya lo leyeron, tía. No, Nick. El que leímos se llama El conflicto de los siglos. Aquí está. Ah, sí, Laura. Es que Los Rescatados es el mismo libro, pero es parte de una colección que estamos leyendo en casa. Sí, Laura. Y también nos está gustando mucho. Esperen, que voy a buscarlo al carro. Ahí vas a entender. ¡Mami! ¡Mira qué hermoso! ¡Y qué tierno es Miguel! Aquí está. ¿Lo ves? Es el mismo libro. Solo cambian el nombre y la tapa. Aquí incluso dice que es el conflicto de los siglos en lenguaje contemporáneo. ¡Ah! Ahora entiendo. Ah, creo que es el personal del Centro de Animales Silvestres. Voy a atender. Voy contigo, Julio. Qué bueno que vinieron. Ahora la gallina y sus pollitos están fuera de peligro. Mami, ¿podemos volver al corral después de que se lleven la serpiente? Claro, hija. Quiero ver a los pollitos. ¿Ya les pusieron nombres? Todavía no. ¿Entonces puedo ayudar a elegir nombres? Como leímos en el libro, Jesús vino para salvar a las personas de los ataques de Satanás.
pero infelizmente muchos de su pueblo lo rechazaron. Como si los pollitos hubieran rechazado la protección de la gallina. Por eso Jesús se puso tan triste. Dijo eso cuando miró a Jerusalén y vio las consecuencias que sufriría su pueblo por haber rechazado la salvación. Y Jesús veía más allá. Veía a las personas de todo el mundo que no aceptarían ese regalo maravilloso. Jesús ya no está aquí. Pero cuando las personas rechazan la ley de Dios, ellos rechazan a Jesús, así como hicieron las personas de su época. Le agradezco tanto a Dios por haber tenido la oportunidad de conocer este mensaje. Y ni bien lo conocimos, supimos que no podíamos no aceptarlo. Y todo eso gracias a un libro de alguien que ni conocemos que vino hasta aquí, a nuestra casa. En nuestro club de conquistadores entregamos más de 100 libros, pero escuché que el pastor dijo que ya se han distribuido más de 27 millones de libros. ¡27 millones de libros! Cada uno de ellos es una oportunidad para que alguien conozca la verdad sobre el bien y el mal y sepa por qué vino Jesús. En el libro leímos que después de que Jesús previó la destrucción de Jerusalén, pasaron 40 años para que se cumpliera esa visión. ¿Nos impresionó tanto eso? Sí, entendemos que eso no fue un atraso, sino un tiempo de bondad para que muchas personas pudieran arrepentirse, incluso nosotros. Laura, ¿sabías que todas las personas que habían prestado atención a las palabras de Jesús y recordaron lo que él había dicho sobre la destrucción de Jerusalén se salvaron? ¿Con qué? Ninguna de esas personas obedientes murió. No, ningún cristiano murió. Y en todo ese tiempo, Dios usó a los discípulos para esparcir la verdad en la vida de las personas. Hoy, así como en los tiempos de los discípulos, Jesús también quiere usarnos para compartir la verdad con otras personas. Y la distribución de los libros es una forma maravillosa de hacerlo. Fue exactamente así como me sentí cuando me regalaron el libro y lo comencé a leer. Lo voy a tomar para mostrarles el fragmento que más me llamó la atención en la introducción. Finalmente, todo tendrá sentido. Los problemas financieros, la enfermedad, el hambre, la soledad, las tragedias ambientales y las guerras ya no llevarán a la angustia, al desánimo y la desesperación. Aquí usted encontrará respuestas y, sobre todo, esperanza. Estas páginas le darán acceso a un remedio eficaz para la ansiedad, que no es una pastilla, sino la comprensión de la realidad, y eso le dará paz. Creo que todo esto es tan actual. Era exactamente lo que estaba buscando. Y es por eso que nos gusta tanto leer los libros de Nena de White. Ella fue elegida para presentarnos estos mensajes para nuestra época. ¡Mira, mira! ¡Pepita se está escapando! ¿Pepito? Sí, ese es el nombre que yo le puse. ¡Ve a buscar a tu hijito, Sasa! ¿El día de quién? Mira, ahí vienen el tío Julio y la tía Paloma. ¡Feliz sábado, amigos! ¡Qué bueno que vinieron! Buen día, gracias por la invitación. Ven, Laura, tú vienes conmigo a mi clase. Es la de los primarios. Y yo llevaré a Paloma y a Miguel a la clase de los pequeñitos. ¿Y, Leo? Y eso puso en peligro a la iglesia, porque de a poco la mayoría de los cristianos dejó algunos principios para unirse a los paganos. Las doctrinas falsas y las ceremonias idólatras comenzaron a formar parte de la fe y la adoración de la iglesia. Pero no todos se dejaron engañar, y nosotros hoy también debemos decidir permanecer fieles a la verdad. Me gustó bastante el mensaje del pastor. Nos dio mucha información interesante. Sí, cuando estudiamos historia, entendemos cómo la persecución del emperador Nerón y luego la conversión de Constantino influyeron en la trayectoria de los cristianos. Y leer el libro El conflicto de los siglos también nos ayudó bastante. A Laura le parecieron un poco difíciles algunos asuntos, ¿no, hija? Sí, había algunos nombres diferentes y algunas cosas que no entendí bien. Antes, todos iban a la iglesia el sábado. Después comenzaron a ir también los domingos. Entonces el emperador obligó a todos a ir solo los domingos. Eso me confundió.
Ay, yo te entiendo, Laura. Para mí también fue confuso. Pero entonces, papá y mamá tuvieron una gran idea. Gaby, no lo cuentes todavía. Vamos a mostrárselo a Laura. Es lo que estoy pensando, Nick. Si es así, a mí también me funcionó, Laura. Ajá, Leo. Mami, ¿podemos mostrarle el rinconcito de la lectura a Laura? Claro, Nick, pero primero lleven los platos a lavar. ¿De acuerdo? ¿Ustedes tienen un rinconcito de lectura? ¡Qué buena idea! Me dio curiosidad. Después vamos con ellos, Paloma. Creo que Miguel tiene ganas de una siesta. Laura, te va a encantar el rinconcito de lectura. Leo ya lo conoce, porque ya vino muchas veces. ¡Guau! ¡Qué lugar increíble! ¿Cuántos libros? ¿Qué libros son estos? ¿Recuerdas que te conté que nuestros padres tuvieron una idea para ayudarnos a entender algunos temas del libro Los Rescatados? Ajá. Bueno, Laura, estos libros de aquí también cuentan la historia del gran conflicto, pero con un lenguaje más sencillo. ¡Qué bueno! Y tiene muchos dibujos. Este es el que estamos leyendo, para niños de mi edad. Y este es el libro para mi edad. Mejor dicho, para nuestra edad, ¿no, Leo? Leo también lo está leyendo. Ajá. Mis padres están haciendo lo mismo en casa, Laura. Y es súper genial. ¡Guau! Ese de ahí también parece buenísimo. ¡Ah! Se me ocurrió una idea. Ay, ay, ay. Gaby y sus ideas. Dila. Aprovechemos para mostrarle a Laura cuán fácil es. Bien, Gaby. ¿Cuál fue el tema que no entendiste bien, Laura? La parte sobre los cristianos que guardaban el sábado y después el domingo y luego los dos. Buenísimo. Entiendo. Vamos a sentarnos aquí para buscarlo. Está bien al comienzo. No sé si es en el capítulo 2 o el 3. Ah, aquí está. Lo encontré. Aquí se explica que al principio los primeros cristianos tenían culto los sábados, pero los paganos, aquellos que no creen en Dios, adoraban al sol los domingos. De ahí que viene el nombre Sunday, para el domingo, día del sol. Lo que sucede es que los cristianos no parecían muy felices los sábados. Ellos pensaban más en lo que no podían hacer que en las cosas que Jesús había enseñado a hacer. Entonces, con el tiempo, a los cristianos les pareció interesante la idea del emperador de Roma, llamado Constantino, de conmemorar también los domingos. Sí, y el emperador dijo que ahora él también era cristiano y que no tenía ningún problema de guardar también el domingo. Al final, ¿Jesús en qué día había resucitado? El domingo. ¡Ah! Pero ¿y la Biblia? El pastor dijo que, según la Biblia, el día para guardar es el sábado y que Jesús iba a la iglesia ese día. Eso mismo, Laura. Solo que las personas de aquella época tenían un gran problema. ¿Cuál? Ellos no tenían esto aquí. Sin la Biblia, las personas creían solo en lo que les contaban. Así, varias cosas que no estaban en la Biblia fueron enseñadas como si fueran verdad, y las personas lo creían. Mi librito dice que hacer eso es lo mismo que intentar mezclar el agua y el aceite. Pero, ¿no sabían las personas que eso estaba mal? Sin la Biblia, no. Pero Dios no iba a dejar en ignorancia a las personas. Él quería salvar a todos. Por eso puso en práctica un plan increíble. Ya me estoy imaginando cuál fue ese plan. Niños, ¿ustedes están ahí? ¡Sí! ¡Ah, qué lugar hermoso! Y Laura, ¿qué te pareció nuestro rinconcito de lectura? Ah, tío Héctor, a mí me encantó. Mamá, papá, miren aquí estos dos libros. ¡Qué bonitas las tapas! Y son de la misma editora del libro que nos regalaron. Eso mismo, Paloma. Eres una gran observadora. Mamá, ¿podemos comprar un libro de esos? Si quieres, te los prestamos, Laura. Aquí lo tienes. ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Muchas gracias! Ah, qué día tan lindo tuvimos hoy. ¿Laura?
Los escondidos. Gaby, solo faltas tú. Estoy llegando. Te encontré. ¿No me encontraste? No. 1, 2, 3, Gaby. ¿De nuevo, Gaby? Nadie te puede encontrar. Ahora podemos parar un poco. Me cansé. Las escondidas son mi juego favorito. Es tan divertido esperar en el escondite, esperando el momento de correr hasta el punto de encuentro. Dices eso porque nadie nunca puede encontrarte a ti. Yo soy realmente una gran escondedora. ¿De qué se ríen? Es verdad. Podría quedarme mucho tiempo allí sin que nadie me encuentre. Podemos ver que se divirtieron mucho. Las escondidas son realmente muy divertidas. Pero, ¿recuerdan un escondite que no haya sido tan divertido? Leímos sobre esto ayer en el libro Los Rescatados. Los valdenses. ¿Valdenses? Yo leí el libro, pero no recuerdo esa parte. Eran cristianos que fueron perseguidos y necesitaban esconderse en las montañas. Uf, eso no debe haber sido nada divertido realmente. ¿Y saben lo que descubrí? El nombre valdenses viene de Pedro Valdo, un hombre muy rico que quería que muchas personas conocieran la Biblia. Debido a esta misión de esparcir la Biblia, los valdenses comenzaron a ser perseguidos. No solo tuvieron que esconderse, sino también aprender a vivir en los refugios. Hicieron eso para salvar sus vidas. Cuando leí esa parte me imaginaba cuán difícil debe haber sido criar a los hijos de esa manera. Exactamente. Pero aunque era difícil, los padres les enseñaban a los niños desde pequeños a valorar la palabra de Dios, memorizar textos de la Biblia y saber con quién podían hablar sobre eso para no ponerse en peligro. Mami, ¿me das más sandía, por favor? Eso era algo serio, porque leí que, si le decían cualquier palabra sin cuidado a algún enemigo, podían poner en riesgo la vida de centenas de personas que estaban escondidas. Y cuando esos niños crecían, eran enviados a escuelas en Francia o Italia, donde podrían compartir la Biblia con más personas. Pero tenían que hacerlo muy en secreto. Hasta las ropas tenían compartimentos secretos para esconder las porciones de la Biblia. Como los bolsillos. Eso mismo, Gaby. Ellos prestaban atención. Si veían que alguien estaba interesado en las Sagradas Escrituras, les dejaban esos textos cerca para que la persona lo pudiera encontrar. También leí que algunos salían disfrazados de vendedores o artesanos. Sí, tenían varias ideas diferentes y muy creativas para esparcir el mensaje de manera secreta, sin que nadie supiera quién lo hacía. Era tan difícil para ellos tener la Biblia, ¿no? Y para nosotros es tan fácil. Y ellos entregaban sus vidas para enseñar la palabra de Dios a otras personas. Creo que tengo una idea. ¿Y si invitamos a alguien a estudiar la Biblia con nosotros, mami? Yo estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Y si invitamos a doña Nair? Buena idea. Ella me cae muy bien. Más aún cuando hace esos deliciosos pasteles de nata. Después le haré una invitación. ¿Me ayudas, Gaby? Te ayudo, sí. Pero ahora, ¿vamos a volver a jugar? Nick, ¿ya descansaste? ¿Vamos a nuestro escondite? Bueno, ahora te toca a ti encontrarnos. Trato hecho. Ustedes van a ver que también soy una excelente encontradora. 1, 2, 3, 4. Trabajo en parejas. Na 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 na
Esto es importante. No puedo olvidarme de hablar de eso. Hijo, ya es la hora de la cena. ¿Estás terminando? Ya voy. Solo falta alguito aquí. Qué bonito. Se está dedicando tanto para preparar su sermón. Fue una gran idea organizar a los niños predicadores para que puedan predicar en nuestra iglesia. Llegué, gente. Ya que estamos todos, ¿oramos? Me duele la mano. Escribí mucho. ¿Por qué estás escribiendo tanto, Nick? Nunca te vi escribiendo así. Porque así memorizo mejor el sermón. Ah, entendí. Pero pasaste todo el día así. Debes haber estudiado toda la Biblia. Lejos de eso, Gaby. Yo descubrí que alguien escribió toda la Biblia. Wycliffe hizo eso al traducirla del latín al inglés. Y ese trabajo fue muy importante, porque la Biblia era demasiado cara y, aun con esas copias, las familias se unían para comprar solo una Biblia. ¿Sabían que por eso Wycliffe llegó a ser conocido como el lucero de la Reforma? Porque su trabajo sacó a las personas de la oscuridad. ¿Es sobre él que vas a predicar, Nick? No, esa parte le toca a Arthur. Leo y yo hablaremos sobre otros dos héroes de la fe, Jan Hus y Jerónimo. Y, Nick Hus, ya estás listo para predicar el sábado. Mi parte está casi lista. ¿Y la tuya, Jerónimo Leo? El director nos dijo que tendremos 20 minutos para hablar. Vamos a cronometrar lo que decimos para ver si cumplimos el tiempo. Está bien, vamos a ensayar. Jan Hus y su amigo Jerónimo vivían en Bohemia. El padre de Hus murió cuando él era pequeño, pero su madre era una cristiana devota que hizo mucho esfuerzo para que él pudiera estudiar. Hus fue a la Universidad de Praga. Allí se destacó y era admirado por todos. Más tarde, se convirtió en profesor y rector de la universidad. Fue el orgullo de su país y su nombre fue honrado en toda Europa. Después, entró en contacto con los escritos de Wycliffe y comenzó a denunciar los abusos del papado, incluso los crímenes que eran cometidos en nombre de la iglesia. Eso hizo que fuera condenado, pero enfrentó su sentencia con paz y fue fiel hasta el fin. Sabía que estaba muriendo por la verdad. Fue Jerónimo quien trajo los escritos de Wycliffe de Inglaterra y se los presentó a Hus. Él apoyó a Hus y le prometió que lo ayudaría cuando fuera necesario. Pero, por desgracia, en un momento crucial, después de la muerte de su amigo, Jerónimo, abatido en la cárcel, negó sus creencias. Tiempos después se dio cuenta de lo que había hecho, recordó la valentía de Hus y pensó en todo lo que Jesús soportó por él. Se arrepintió, volvió atrás y enfrentó las consecuencias de esa decisión. Sus últimas palabras fueron una oración. Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdona mis pecados, pues tú sabes que siempre amé tu verdad. 18:44. Va a estar bien. Usaremos el resto del tiempo para la oración. Y cuando Hus estaba siendo llevado a su ejecución, le pusieron ropas sacerdotales y un gorro de papel en forma de pirámide que decía archihereje. Hus inclinó la cabeza y dijo con calma: Jesús fue envuelto en un manto que no era suyo cuando lo juzgaron y usó una corona de espinas por mí. Puedo llevar esta corona de vergüenza por él. Niños así, pequeños como nosotros, y jóvenes cristianos se llenarán de poder, despertarán gran admiración. Felicitaciones por el esfuerzo.
Salió todo bien. Ya pueden respirar aliviados. Lo hicieron muy bien. Muy bien, muchachitos. Les voy a dar otra fecha ahora. Todo comenzará de nuevo. Castillo Fuerte. Hace mucho, mucho tiempo, Realmente mucho tiempo. en un hogar humilde de campo, en Alemania, nació un niño llamado Martín. Para los padres del pequeño Martín, era muy importante que los hijos crecieran conociendo la verdad sobre Dios. El padre quería que Martín fuera abogado, pero Dios tenía otros planes para Martín. Cuando fue a la universidad, pronto comenzó a destacarse como un buen alumno. Martín siempre comenzaba su día con una oración. Un día, mientras estaba en la biblioteca, descubrió un libro grande y se sorprendió. Era una Biblia en latín. Él conocía solo algunas porciones de la Biblia y pensaba que eso era todo lo que existía. Cuando abrió las páginas de la Biblia, Ah, si tan solo pudiera tener un libro de estos solo para mí. Después que salió de la universidad, fue a un monasterio. Nick, ¿qué es un monasterio? Gaby, presta atención a la historia. un monasterio es un lugar donde las personas se aíslan del mundo. Martín fue porque creía que debía hacer muchas cosas para agradar a Dios. En el monasterio también había una Biblia como la que él había encontrado en la universidad, pero esta estaba encadenada a la pared. Como a Martín le gustaba tanto la Biblia, pasaba mucho tiempo allí leyendo la palabra de Dios. Cuanto más la leía, más pecador se sentía. En el monasterio ayunaba, pasaba noches sin dormir y mendigaba de casa en casa. Era una vida muy difícil y ni así se sentía en paz. Hasta que, Dios le envió un amigo, Staupitz. con sabiduría, Staupitz le aconsejó a Martín que no se torturara por los pecados, sino que confiara en la justicia de Cristo y en lo que Él había hecho para salvarnos. Así fue como Martín logró tener paz. Después de convertirse en sacerdote, lo llamaron para que fuera profesor en la Universidad de Wittenberg. ¿Saben qué le gustaba enseñar? Los salmos, los evangelios y las cartas. Después de mucha insistencia de su amigo Staupitz, Martín también comenzó a predicar. Sus sermones eran muy poderosos. El sueño de Martín era conocer Roma, donde estaban los líderes de la iglesia. Pero cuando llegó a la ciudad, se decepcionó mucho por todo lo que vio. Mucha ostentación e inmoralidad, muy diferente a lo que esperaba encontrar. El Papa había prometido indulgencia a quienes subieran de rodillas, la escalera de Pilato. ¿Qué es una indulgencia, Nick? Yo tampoco lo sé. Esa palabra es difícil de verdad. Indulgencia era una palabra que la Iglesia Católica había creado para darle nombre al perdón que les concedía a los que la pagaban. Un día, mientras Martín subía esos escalones, escuchó una voz fuerte como un trueno. El justo vivirá por la fe. Martín se levantó rápido, con vergüenza y miedo, y se dio cuenta de que estaba mal hacer eso para obtener la salvación. Solo Jesús puede perdonar los pecados y darnos salvación. Y esa fue la clave del cambio en la vida de Martín Lutero. Y decidió que todo el mundo debía saber eso. ¿Todo el mundo? ¿Y cómo iba a lograrlo? Un día, Antes de la fiesta más importante, Lutero fue a la puerta de la iglesia de Wittenberg y clavó allí las 95 tesis contra la enseñanza de las indulgencias. Eso llamó la atención de todos. Las personas no dejaban de leer lo que había escrito y de hablar del tema. En pocas semanas, las tesis se difundieron por Alemania y toda Europa. Muchos miembros de la iglesia lo leyeron con alegría y reconocieron que esa era la voluntad de Dios. Pero, por otro lado, los líderes de la iglesia se enfurecieron y comenzaron a tratar a Lutero como un enemigo de la iglesia. Varias veces tuvo que huir para salvar su vida, pero siempre tuvo apoyo de amigos importantes para eso. Incluso, una de esas veces estuvo escondido en el castillo de un amigo. En ese periodo, tuvo la oportunidad de traducir el Nuevo Testamento al alemán para que todas las personas de su país
pudieran leer la Biblia en su idioma. Fue una decisión difícil, pero finalmente Lutero rompió relaciones con la Iglesia. Muchos otros hicieron lo mismo que él. Se hicieron conocidos como protestantes. Entren. Qué bueno hacer este culto a la puesta de sol con ustedes. Traje esta tarta. ¡Qué delicia! Lo llevaré a la cocina. Laura pasó una semana entera practicando el himno que vamos a cantar hoy. Ay, espero no equivocarme con las notas. Lo vas a conseguir, estoy segura. ¡Qué maravilla! Entonces comencemos. ¿Qué himno vamos a cantar? Vamos a cantar Castillo Fuerte de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este ansiado. La Biblia por todas partes. Mamá, ¿viste por casualidad esta Biblia mía? ¿No está al lado de tu cama, hijo? No la de conquistadores, la otra. Debe estar en tu cuarto. Búscala allí. Yo vi tu Biblia en el estante. ¿En serio, Gaby? ¡Qué bueno! La voy a buscar. No es esta. Esta me la regalaron en mi bautismo. Tampoco es la que está en inglés, que me regaló el tío César. Es otra. Entonces no sé. Pero es una versión específica. ¿Por qué quieres exactamente esa? Es que hice algunas anotaciones sobre Apocalipsis y ahora las necesito, porque Leo tiene algunas dudas sobre cosas que leyó en el libro El conflicto de los siglos. ¿Pero qué Biblia es esa entonces? La nueva, mami. Creo que no sé cuál es. Tenemos tantas Biblias aquí. Nick, ¿cuándo fue la última vez que usaste esa Biblia que quieres? Lo peor es que no logro recordarlo, Gaby. Listo. Ya pusimos en Inglaterra, por Wycliffe. En Praga, porque tenemos a Jerónimo y Hus. Y en Alemania, por Lutero. En Suiza estuvo Zwinglio. Marcamos Francia por Calvino y Lefebvre, que tradujo el Nuevo Testamento al francés. Suecia por Olaf y Lorenzo Petri, dos hermanos que comenzaron a traducir la Biblia a su idioma. Meno en Holanda y Tausen en Dinamarca. ¡Qué bueno! Europa está casi toda marcada. Sí, Lutero estaba escondido, pero Dios estaba trabajando. El mensaje se estaba difundiendo por toda Europa. Hoy es mi turno de colocar el señalador. ¿Puedo, verdad, papá? Primero vamos a ver. La palabra de Dios fue secretamente llevada a Londres para hacerla circular por todo el país. Los partidarios del Papa intentaron suprimir la verdad, pero en vano. El obispo de Durham compró de un librero amigo de Tyndale todo el surtido de Biblias con el propósito de destruirlas, suponiendo que eso perturbaría la obra. Pero el dinero provisto de esta manera sirvió para comprar material para una nueva edición, mejor que la anterior. Cuando Tyndale fue apresado más tarde, se le ofreció su libertad con la condición de que revelara los nombres de los que lo habían ayudado a hacer frente a los gastos de la impresión de Biblias. Él respondió que el obispo de Durham había hecho más que ninguna otra persona al pagar un gran precio por los libros dejados en sus manos. Eso estuvo bien. Quiso impedirlo, pero terminó ayudando. Tienes razón, Gaby. Fue exactamente eso lo que sucedió. Vamos a continuar con la lectura. Cuando tuvo que comparecer cara a cara ante la reina de Escocia, no sería convencido con halagos, ni tampoco habría de acobardarse frente a amenazas. Escocia. ¿Puedo ponerlo, papi? ¿Puedo ponerlo? Todavía no está señalada Escocia. Sí, Gaby. Juan Knox fue muy valiente y siguió su misión por Escocia. ¿Cuál es el próximo? Ya quiero poner el otro. Creo que vamos a guardar los señaladores para el próximo capítulo.
porque al final de vamos a conocer la historia de los hermanos Wesley, y ellos eran de Inglaterra, que ya está marcada en nuestro mapa. Ah, ¿todo bien? ¿Y qué hicieron ellos en Inglaterra? Está aquí, en la página 141. Whitefield y los hermanos Wesley fueron llamados con desprecio metodistas por sus condiscípulos incrédulos, un nombre que actualmente es considerado como honorable entre gran sector del protestantismo. El Espíritu Santo los instó a predicar a Cristo y a Él crucificado. Miles se convertían de corazón. Los escucharon, y Juan Wesley organizó el grupo para estudiar la Biblia de tal manera que inició una nueva denominación llamada Iglesia Metodista. Incluso Elena Harmon, que después pasó a ser Elena White, y su familia fueron metodistas. ¡Qué genial este capítulo! Pudimos entender cómo obró Dios para que la Biblia se pudiera difundir por todas partes. Y realmente se difundió. Llegó hasta nosotros. Tenemos la Biblia por toda la casa. Ah, hablando de eso, ¿conoces esta Biblia, Nick? La encontraron en la iglesia. Pruébalo. Hi, people. Hi, teacher. ¿Y trajeron un libro en inglés para la clase de hoy? Yo traje uno sobre animales que me regalaron cuando era pequeña. ¿Sirve? Claro que sí. Muy bien. Y yo traje este de aventuras. Muy bien. Haremos lo siguiente. Reúnanse de a dos y cada uno debe contar de qué se trata su libro. Bueno, Nick, mi libro es de un superhéroe intergaláctico que vive varias aventuras para salvar a la humanidad. Bien, Enrique. El mío también tiene muchas historias, algunas de aventuras, pero no es de ficción. ¿Hablas en serio? ¿Trajiste la Biblia? Sí, exacto. ¿Tú crees que esas cosas sucedieron de verdad? Sí, y algunas van a suceder en el futuro. Yo no creo en nada de eso. Hey, niños, no se olviden de que deben hablar en inglés. Ok, teacher. ¿Qué sucede, hijo? ¿Por qué tienes esa cara? En la clase de inglés, la profesora nos pidió que habláramos sobre el libro que llevamos. Y luego tuvimos que intercambiar los libros con nuestro compañero por 15 días. Este es el que llevó Enrique, y él se quedó con mi Biblia, la que me regaló el tío César, llena de ilustraciones. Y no sé si le va a cuidar bien. Claro que sí, hijo. Así como tú vas a cuidar el libro de él. Ah, no sé, mami. Él me dijo que no cree en la Biblia. Siento que la va a dejar tirada en cualquier lugar. Hijo, se me ocurrió una idea. Vamos a orar para que Dios cuide tu Biblia y para que a Enrique le guste lo que lea en ella. Esa es una buena idea, mamá. Creo que Dios puede ocuparse de eso. Nick, tu mamá me contó que te molestaste por lo que sucedió en la clase de inglés hoy. Sí, papi. Si hubiera sabido que tendría que darle mi Biblia a otra persona, no la habría llevado. Y menos se la daría a Enrique. Calma, hijo. Todo va a estar bien. Aún en las situaciones difíciles, Dios tiene un plan y no falla. El capítulo que leeremos ahora puede ayudarte a entender eso. Verás que hubo personas que se pusieron muy tristes por lo que otros hacían con la Biblia. No comenzaron sin nosotros, ¿no? Claro que no, Gaby. Solo le estaba explicando a Nick que el capítulo de hoy tiene un poco que ver con sus sentimientos por la Biblia. Queridos, aquí están las palomitas. ¿Quién va a leer hoy? Creo que puedes leer tú, querida. Ah, pícaro. Ahora entiendo. Así podés comer las palomitas, ¿no? Es que nadie las hace tan deliciosas como tú. Es verdad, mami. Esta albahaca le da un gustito muy bueno. Está bien, entonces yo comienzo la lectura. El título es El reinado del terror en Francia. Qué título fuerte, ¿no? Sí. Por desgracia fue un periodo oscuro y triste en la historia. Algunas naciones dieron la bienvenida a la Reforma como enviada del cielo. Pero en otros países, la luz del conocimiento de la Biblia fue casi totalmente extinguida. En una nación, la verdad y el error lucharon durante siglos por el predominio. Y finalmente, la luz del cielo fue rechazada. Ah, ya sé.
Francia, ¿verdad? Al menos eso es lo que dice el título. Sí, Gaby. De verdad estás prestando atención. Nick y tú estudiarán este tema en la escuela y verán que fue una época terrible. Creo que ya estudié un poco sobre la Revolución Francesa. Sobre eso habla el capítulo. Francia no quedó satisfecha con solo prohibir la lectura de la Biblia, sino que le declaró la guerra a la palabra de Dios. ¿Recuerdas la palabra ateísmo? Ateísmo. ¿Es un tipo de religión? Sí, Gaby. Es una religión de personas que no creen en Dios. Una vez, Enrique dijo en la clase de inglés que él no creía en Dios. Pero creo que ni entiende bien lo que dice. Francia decidió que ya no quería saber más nada del cristianismo. Nada que hablara de Dios. Entonces hicieron algo terrible. Dijeron que de allí en adelante solo le rendirían culto a la razón. Eligieron a una mujer cualquiera, conocida por su inmoralidad, para adorar como diosa. Y la llamaron la diosa de la razón o la diosa de la libertad. Las Biblias fueron quemadas en las calles. Todo se volvió un desastre general. Cada uno hacía lo que quería. ¡Qué horrible! No puedo ni imaginar eso. Pero lo peor fue cuando declararon que Dios no existía. ¿Recuerdan a alguien que en la historia del pueblo de Israel negó la existencia de Dios? El faraón, cuando le dijo a Moisés que no conocía al Dios de los israelitas. Buena memoria, Gaby. Y cuando Francia eligió una mujer inmoral como su diosa, eso recordó cómo vivían las personas de la ciudad de Sodoma, quienes no le daban importancia a las cosas de Dios. Ahora entiendo por qué el capítulo 16 tiene ese título. Fue realmente un reinado del terror. Niños, voy a continuar la lectura porque es importante que sepamos que las cosas no quedaron así. Como la Biblia ya lo había dicho, ese tiempo tuvo una duración. Presten atención aquí. Y fue así como terminó ese periodo. 3 años y medio después, las personas en Francia reconocieron la necesidad de la fe en Dios y su palabra como fundamento de la virtud y la moralidad. Como dice aquí, lo que se edifica sobre la autoridad del hombre será derribado, pero lo que se funda en la roca de la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¡Claro que sí! Nick, hubo un problema y necesito tu ayuda. ¿Qué pasó, Enrique? Bueno, puedo quedarme unos días más con tu Biblia. No pude terminarla en 15 días. No me imaginé que sería tan buena. Y quiero leerla un poco más. Claro, Enrique. Tranquilo. No conozco a nadie que haya leído la Biblia en solo 15 días. La Biblia debe leerse así, como comemos una comida deliciosa, disfrutando el sabor por partes. Hablando de eso, ¿quieres ir un día a mi casa y probar las palomitas que hace mi mamá con albahaca? Señales claras y oscuras. Vengan por aquí. Anden con cuidado. ¿Sabían que este eclipse lunar total es conocido como luna de sangre? Sucede cuando la Tierra queda entre el Sol y la Luna y hace una sombra sobre la Luna. ¿A qué hora será el eclipse, tío Julio? De aquí a 10 minutos, Gaby. Ya estamos llegando al lugar en el que armé el telescopio. ¡Wow! ¡Un telescopio! ¡Buenísimo! Yo nunca miré algo con un telescopio. ¿Puedo ser la primera? Calma, Gaby. Todos tendrán su turno. Julio estuvo mucho tiempo investigando cuál sería el mejor lugar para ver el eclipse. Y yo ayudé a armar el telescopio. Llegamos, amigos. Pueden poner los sillones aquí. Niños, mientras esperamos el momento del eclipse, ¿quieren dar una miradita con el telescopio? ¡Yo quiero! Atención a todos. Va a comenzar el eclipse. Miren al cielo. ¡Oh, wow! Nunca vi algo tan lindo. Imagina cómo se asustaron las personas cuando vieron la luna roja y el día en el que el sol se oscureció. ¿Estás hablando de
los rescatados, Nick? Sí, Gaby. Aquí estamos muy tranquilos, pero Elena de White escribió que para aquellas personas fue un día raro y atemorizante. Tienes razón, Nick. Antes del mediodía, todo se fue poniendo tan oscuro que los niños salieron de la escuela y corrieron a sus casas. Los hombres dejaron sus trabajos y hasta los viajeros querían refugiarse en las fincas más cercanas. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Ese día se hizo conocido en la historia como el Día Oscuro. La oscuridad era tan grande que las personas tuvieron que encender velas al mediodía. Es verdad. Recuerdo haber leído eso. Hasta los animales sintieron que todo era raro, ¿verdad? Los pajaritos volaron a los árboles, el ganado se acostó en el pasto, los murciélagos comenzaron a volar y los sapos croaban como si fuera de noche. Pero las personas sabían que no era de noche. Era el cumplimiento de una profecía que podemos leer en Mateo 24:29. Lo voy a leer aquí en mi celular. Inmediatamente, después de la angustia de esos días. Bueno, aquí se habla sobre el tiempo de persecución y ya conversamos sobre eso. El sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Todo eso para mostrar que el regreso de Cristo está cerca. Entonces aquel fue un día oscuro. Y encima tuvieron un eclipse como el de hoy. No exactamente como el de hoy, porque creo que fue un fenómeno escalofriante. De día, oscuridad. De noche, la luna roja. Fue el 19 de mayo del 1780. 1780. Hace tanto tiempo de eso. Y Jesús todavía no volvió. Pero las señales suceden exactamente como Él las predijo. Muchas de las cosas que suceden hoy también son señales de que estamos cada vez más cerca del día del regreso de Jesús. Quiero estar lista cuando llegue ese día. Yo también. Entonces debemos prepararnos para ese día. ¿Y cómo lo haremos? Debemos arrepentirnos de los pecados y huir de las cosas que nos alejan de Dios. Debemos estar muy atentos, porque muchas cosas pueden alejarnos de Dios. Y también debemos hablarles del regreso de Jesús a otras personas, así como nosotros aprendimos esto al leer El conflicto de los siglos y con personas como ustedes. Amigos, me dieron ganas de hacer una oración ahora. ¿Puedo? Claro, oremos. Querido Dios, gracias por cuidar cada astro celestial, cada cosa que creaste. Gracias por cuidar la naturaleza, por cuidar de nosotros. Por favor, ayúdanos a hablar de tu amor con todos y ayúdanos a estar listos cuando Jesús vuelva en las nubes a buscarnos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Un día quiero mirar al cielo y en vez de ver un eclipse, quiero ver a Jesús regresando. ¡Será maravilloso! Aunque demore. ¡Qué genial, Nick! ¿Tu abuela hizo todo esto sola? Sí, ella es muy creativa. Hizo un viaje por varios lugares importantes de la historia de la Iglesia Adventista y me hizo este libro. Para nosotros, ¿no, Nick? Sí, para nosotros, Gaby. Ella quería que estuviéramos allí, pero no se pudo. Así que nos hizo este libro para que nos sintiéramos parte de todo lo que vio en el viaje. Guillermo Miller, ¿ese es el mismo que aparece en el libro El conflicto de los siglos? ¿La abuela fue a la finca de él en Estados Unidos? Tu abuela debe tener muchas historias para contar. Sí, las tiene. Y viene el miércoles. Te agradará conocer a la abuela Sofía. Hola, niños. ¿Qué pasó, papi? ¿Todo bien? No tengo noticias muy buenas para ustedes. La abuela no vendrá el miércoles, como lo planeamos. ¡Ah! ¡No lo creo! ¿Por qué? Justo estábamos hablando de eso. ¿Está todo bien con ella? ¿Qué sucedió? No le sucedió nada a ella. Es que Renata tuvo que hacerse una cirugía de urgencia y mamá debe quedarse con ella para cuidar a los gemelos hasta que ella se recupere. ¿Y cómo está la tía Renata? Está bien. Ahora solo debe descansar y se recuperará al 100%. Ah, qué pena. Pero es bueno que esté todo bien.
La tía Renata necesita de la abuela ahora. Vamos a orar para que se recupere pronto. Sé que estaban esperando mucho esto y están desilusionados, pero solo posponemos un poco el viaje. Pero, ¿para cuándo se pospone? No lo sabemos. Pero es muy feo esperar algo sin saber cuándo sucederá. Sí, pero no se preocupen por eso ahora. No podemos hacer nada más que orar. ¿Y qué estaban haciendo ustedes? Les traje algo para comer. En un rato llegarán tus padres, Laura, para aclarar algunas dudas sobre los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Daniel y Apocalipsis? Aquí en el libro de la abuela Sofía dice que eran los libros preferidos de Guillermo Miller. Eran sus preferidos porque le gustaba estudiar sobre profecías. Ah, creo que llegaron. Vamos a comenzar leyendo Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese fue el texto que le llamó la atención a Miller. Después de eso, él empezó a hacer cuentas, recordando que en las profecías un día equivale a un año. Sí, pero necesitaba saber cuándo comenzaban a contarse esos 2300 años. Él continuó estudiando y encontró otra profecía en Daniel, que hablaba de 70 semanas que comenzaban a contarse a partir de la reconstrucción de Jerusalén. Ese año era el 457 a.C. y esa era la pieza que faltaba. Pero ahora ya no falta nada. Aquí está. Encontré la calculadora para que hagamos las cuentas. Creo que esto puede ayudar. Bien, Gaby. Haz la cuenta. 70 por 7. 70 veces 7. Déjame ver. Es 490. Entonces serían 490 años, ¿no? Eso, 490 años. Vamos a guardar ese número por ahora. Esta es la tabla de las cuentas de Miller. Solo no entendí una cosa. ¿Para descubrir qué hacía esas cuentas? Buena pregunta, Laura. ¿Te acuerdas del primer versículo que leímos? Miller entendía que la purificación del santuario era el regreso de Jesús. Él quería estar listo para cuando llegara ese día. Ahora entiendo. Ahora que ya entendimos que los 490 años comenzaron en el 457 a.C. y terminaron en el 34 después de Cristo. Bueno, espera, mami. Pero yo estoy aquí haciendo las cuentas. Y 490 menos 457 no da 34. Es 33. Falta un año aquí. Tienes razón, Nick. Mira, eso sucede porque cuando se hizo la división de tiempo en antes y después de Cristo, pusieron 2 veces el año 1. Uno antes de Cristo y uno después de Cristo. Quiere decir que cuando los años antes de Cristo llegan al 1, se detienen y luego comienzan a subir los años después de Cristo. Exactamente. Entonces, Nick, debes agregar un año más a esa cuenta y así se llega al 34 después de Cristo. No había pensado en eso. Qué bueno que estamos estudiando juntos. Lo habíamos leído en casa, pero nos perdimos en las cuentas. Ahora entendimos. Estudiar en grupo es más fácil realmente. Es bueno tenerlos aquí. Y ya casi estamos terminando la cuenta. Si le sacamos 490 años a los 2300, quedan 1810. Y allí, Miller le sumó 34 a 1810. Gaby, haz la cuenta para nosotros, por favor. Ya lo hago, papá. 1810 más 34. 1844. Ese era el año en el que las personas creían que Jesús volvería, ¿no, papi? Sí, Gaby. Cuando Guillermo llegó a esa conclusión, todavía faltaban 25 años. Y durante ese tiempo, Miller predicó para mucha gente. Él sentía el deber de contarle esa buena noticia a todos. ¡Qué tristes deben haber estado esas personas cuando Jesús no volvió! Fue un día terrible, Gaby. Tanto que se hizo conocido como el Gran Chasco. Entonces, ¿todas las cuentas que hizo Guillermo Miller estaban mal? No, Laura. En realidad, el año estaba bien, pero el acontecimiento era otro.
La purificación del santuario significaba que Jesús comenzó una nueva fase en el plan de salvación. ¿Y qué sucedió con todas las personas que estaban esperando a Jesús? Muchas renunciaron a su fe, pero otras, como Guillermo Miller, continuaron confiando en Dios y la promesa del regreso de Jesús. Y gracias a esas personas que no desistieron, el mensaje llegó hasta nosotros. Ya pasaron 180 años, lo que quiere decir que estamos más cerca del regreso de Jesús. ¿Sabes algo? Aunque se demore 180 años más, yo quiero estar lista cuando llegue ese día. Todos nosotros, ¿verdad, hija? La mejor noticia del mundo. ¿Vamos a hacer la divisoria aquí? Pero no puede ser en la mitad de la caja, Leo. El Santísimo era más pequeño que el lugar santo, ¿recuerdas? Ah, cierto. Es 1/3 del espacio, ¿no? Entonces tiene que ser más hacia acá. Arthur, ¿cómo va el arca? Solo me falta terminar de poner las cosas aquí dentro y ya estará lista. La vara de Aarón, las tablas de la ley y un poco de maná. ¡Excelente! Vamos a pegar esto y terminar el Santísimo. Debemos hacer el lugar santo. ¿Qué están haciendo allí? Es una maqueta del santuario para una especialidad de los conquistadores. Ah, nunca vi una maqueta del santuario. Estoy curiosa. Parece que va a quedar muy buena. Nick, mira en la Biblia de qué lado va la mesa de los 12 panes. ¿Es aquí? Eso mismo. ¡Hurra! Terminamos. Dio trabajo, pero valió la pena. ¡Quedó espectacular! ¿Puedo ver? Ven tú también, Laura. Ah, ¿entonces era así? Se hace mucho más fácil entender cómo era el santuario así, ¿verdad? Por eso Dios le pidió a Moisés que construyera el santuario para el pueblo de Israel en el desierto. Así, las personas podrían entender lo que simbolizaba cada parte en el plan de salvación. Fue una gran idea de Dios, ¿verdad? Y Jesús ya pasó por todas esas etapas como nuestro Salvador. Sí, Jesús es el Cordero que murió en nuestro lugar. Él es la luz del mundo, es el pan de vida y quien intercede por nosotros. Sí, Arthur. Fue esa parte final de la profecía de los 2300 años la que Miller y sus seguidores no habían entendido bien. Ellos creían que la purificación del santuario sería el regreso de Jesús. Pero, como el Eddy lo explicó en la especialidad del santuario, en 1844, Jesús comenzó una obra muy especial en el cielo. Así como el sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo, Jesús entró en la presencia del Padre para comenzar el juicio. ¿Entonces es eso lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo? Sí, Laura. Y eso fue lo que los seguidores de Miller descubrieron cuando continuaron estudiando la Biblia. Dios no permitió que ellos se sintieran tristes y decepcionados. Cuando descubrieron esa buena noticia, se pusieron muy felices. Así como los discípulos cuando supieron que Jesús había resucitado. ¿Saben una cosa? Fue muy bueno que hicieran esta maqueta. Así podremos contarles a los otros niños que está muy cerca el regreso de Jesús. Eso mismo, Gaby. Y esta es la mejor noticia del mundo.